Les damos la bienvenida a Juan Pablo, Jimena y Francisco, que nos acompañan hoy día para esta clase abierta. Bueno, lo que vamos a tomar a hacer es hacer una pequeña presentación y le damos el pase a ellos. A modo de contexto, bueno, esta charla se enmarca dentro de la sesión de clases abiertas que impartimos dentro del curso y que lo que busca justamente es, a la luz del curso de morfología y composición del proyecto urbano, desde las tres patas, ¿cierto? Lo planificado, lo construido y lo habitado, reflexionar de cierta forma como de qué manera los proyectos impactan en el habitante. Los ciclos de charla buscan consolidarse como este espacio de encuentro, pero también de reflexión, tanto desde la academia, pero también desde la práctica y desde casos reales en específico que nos permitan ver e ilustrar los desafíos en el fondo en los cuales estamos discutiendo. Hoy día en particular vamos a revisar el caso de Ciudad Parque Bicentenario. ¿Cuántos de ustedes conocen el caso o han visitado Ciudad Parque Bicentenario? ¿Uno, dos? Algunos la palusa. Lollapalooza puede que hayan estado por ahí. Bueno, Ciudad Parque Bicentenario tiene ya cerca de 20 años de consolidación. Eso nos parece bien interesante y hoy día el caso de Ciudad Parque se podría considerar uno de los proyectos públicos más emblemáticos y más grandes de reconversión urbana a nivel nacional. A lo largo del tiempo se ha ido constituyendo justamente como un laboratorio vivo, y esto es bien interesante en la lógica del concepto del laboratorio, en el fondo, porque ha sido un proyecto y un proceso de reconversión que se han ido probando también ciertas cosas, ciertos como lineamientos, y que ha ido además trascendiendo las distintas administraciones, por lo que ello también, los desafíos que ello implica. Entonces, hoy día justamente la idea es poder reflexionar y revisar el caso desde estos tres momentos: lo construido, lo planificado y lo habitado. Y justamente hoy día nos acompaña el equipo del Departamento de Gestión Inmobiliaria, la DGI del Servicio Metropolitano, quienes lideran la gestión integral de estos cerca de 250 hectáreas de proyecto, con todos los desafíos que ello implica. Entonces, sin más, quiero presentarles a los expositores, agradecerles haberse hecho el tiempo en la agenda. Sabemos que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, entonces les ultra agradecemos haberse podido conservar este ratito. Y bueno, y la charla está siendo grabada y después disponibilizada como en las redes de la Universidad Católica. Bueno, por una parte nos acompaña Juan Pablo Olavarrieta. Juan Pablo es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, magíster de sustentabilidad en infraestructura, ciudad y territorio de la Politécnica de Cataluña, con más de 10 años impulsando iniciativas de vivienda de interés social. Actualmente está a cargo de coordinar y supervisar el desarrollo de Ciudad Parque Bicentenario, abarcando tanto la planificación y el diseño estratégico de acciones, el proceso de concursos y llamados habitacionales en los terrenos que lo conforman, la incorporación de equipamientos y servicios a escala múltiple y la materialización de obras de macrourbanización que le dan la viabilidad a este proyecto. Nos acompaña también Jimena Orellana. Jimena es arquitecta de la Universidad de Chile y diplomado de la Universidad Católica en Planificación Urbana. Su trayectoria profesional ha sido siempre en el servicio público, con experiencia en el desarrollo de la política habitacional, proyectos de integración social y planificación. Fue parte del equipo de coordinación de planes urbanos habitacionales en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y actualmente es parte del equipo de Servicio Metropolitano coordinando los proyectos del Plan Urbano Habitacional de Ciudad Parque Bicentenario. Y nos acompaña también Francisco Guerrero. Francisco es arquitecto especializado en vivienda y proyectos urbanos de interés público. Cuenta con estudios en la Universidad de Valparaíso, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja en Servicio Metropolitano coordinando también proyectos del Plan Urbano Habitacional y ha desarrollado su trayectoria profesional en torno a políticas habitacionales, regeneración urbana, gestión urbana social, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, de nuevo, agradecerle su presencia. Y bueno, vamos a compartir pantallas para la presentación y después la idea es poder generar conversación en torno a lo que se nos presente. Entonces también los invitamos a ustedes a estar muy atentos a levantar temáticas y puntas específicas como para poder generar el proceso de discusión. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias Cristian por la invitación. Nosotros siempre muy contentos de poder salir de nuestro ámbito de trabajo, que es el Ministerio, el CEL, ¿cierto? Donde estamos nosotros en una vorágine permanente, muchas urgencias, muchos temas. Entonces para nosotros poder dar a conocer también el proyecto, que como van a ver en la presentación es un proyecto bastante emblemático, pero ha tenido sus altos y bajos.
Y también es entendible que, por ejemplo, ante la pregunta que decía Cristian, muchos de ustedes quizás no conozcan el proyecto, no tengan referencias tampoco. Entonces es súper importante que nosotros también tengamos este espacio para poder ir comentando cuáles son los avances, cuáles son nuestras dificultades. Esta presentación va a abordar algunos aspectos muy puntuales del proyecto, porque como se imaginarán, resumir una iniciativa que lleva 20 años de desarrollo es súper difícil. Es todo un trabajo como poner el foco en ciertos aspectos, pero espero que estén alineados con lo que ustedes necesitan del curso. Y sin alargarme más, vamos a partir con la presentación. Ciudad Parque Cerrillos, actualmente 20 años de un laboratorio de transformación urbana. Las primeras como preguntas o grandes temas de Ciudad Parque Bicentenario. Bueno, ¿qué es Ciudad Parque? Como decía Cristian, uno de los proyectos de reconversión urbana más importantes que se han llevado en este país, en Chile, que consiste básicamente en reconvertir terrenos que eran del ex aeropuerto del Cerrillo, que se puede ver la ubicación dentro de Santiago, dentro de la línea matriz Marcucio, reconvertir ese uso, que era, como su nombre lo dice, era aeroportuario, a transformarlo en un pedazo de ciudad, ¿cierto? Porque en el fondo esto es un gran trozo de ciudad que en su condición original básicamente era un bloqueador, ¿cierto? No tenía calles que lo atravesaran y estando en una ubicación muy buena, ¿ya? Entonces este proyecto, esos terrenos se traspasan a Serviu, y Serviu con instrucciones del Ministerio de Vivienda, un poco es el encargado de desarrollarlo y hacer la mejor ciudad que se pueda, ¿ya? Las cifras del proyecto son 250 hectáreas totales de terreno. Se espera que albergue a 18.500 viviendas, este es un número flexible, podría llegar a 20.000. Tiene actualmente un parque central, el Parque Cerrillo, que es en la punta donde se hacía Lollapalooza, 50 hectáreas, y se prevé también muchos equipamientos. Acá para reforzar esa idea, su ubicación, hace un par de años también llegó la línea 6 del metro, con su estación terminal Cerrillo. Así que, bueno, esas son como los grandes temas que hacen de este proyecto muy único: su gran envergadura, su ubicación estratégica dentro de Santiago y el largo horizonte temporal que ha tenido, ¿ya? En esta presentación vamos a ver como grandes temas lo que se ha planificado, muy sintéticamente, hacer un repaso también por lo que se ha construido y ver en un tercer punto cómo esto impacta en el habitar este proyecto. Acá una también muy sucinta línea de tiempo donde se puede ver que el primer impulso de ideas o las primeras ideas de reconvertir este aeropuerto vienen del 2001. El año 2005 se podría decir que se le da como el puntapié oficial al proyecto, porque en ese año, en diciembre de 2005, se traspasan estas 250 hectáreas de terreno desde bienes nacionales hacia el Cerrillo, y por lo tanto ahí ya parten los proyectos más específicos, un plan maestro, diseño de una macroinfraestructura general, una modificación al plan regular metropolitano que le cambiara la norma a este sector, y bueno, una serie de eventos que no voy a ahondar ahora, pero que tuvo que ver con primeras licitaciones de terreno. O sea, el Estado como propietario de estos terrenos ponía algunos paños a disposición para que los inmobiliarios empezaran a desarrollar, ¿cierto? Se construyó el parque también como un acto simbólico, por así decirlo, porque no es habitual que proyectos tan grandes o que se construya un parque tan grande, 50 hectáreas, de una sola vez, sin que haya todavía habitantes que lo justifiquen de alguna manera. Pero en este caso, como siempre, es todo este tema de que si esto era aeropuerto o no, si podía volver a ser aeropuerto, entonces se tomó esta decisión política de construir el parque completo, y de hecho el parque se estructura en torno a la antigua pista de aterrizaje que tenía el aeropuerto. Entonces eso, se construyó este parque. Pero por otro lado, fueron ocurriendo algunos temas que fueron ralentizando el desarrollo del proyecto, que impidieron que despegara. O sea, estas frases que tengo aquí abajo, cuando este periodo que se podría calificar de planificar y proyectar entre el 2005 y el 2015 estuvo marcado, bueno, sobre todo en su inicio, por un muy fuerte apoyo político. O sea, este fue un proyecto estrella, fue un proyecto muy mediático, tenía equipos gigantes, o sea, eran 30, 40 personas, periodistas, abogados, publicistas, arquitectos, urbanistas, de todo, ingenieros, etc. Y eso, paradójicamente, fue chocando también con estas grandes dificultades que fue teniendo un proyecto así de grande, así de complejo,
y para el cual no habían experiencias previas. ¿Ya? De hecho, proyectos de este tipo en el mundo también son contados con los dedos de las manos, no son habituales este tipo de transformaciones, y por lo tanto, como dice ahí, hubo todo un proceso de desarrollar metodologías, ver cómo se enfrentaba, cómo se iba planificando, cómo se iba dando pie para que se ejecutaran las licitaciones, etc. Al mismo tiempo estaba todo este tema de oposición de la aeronáutica civil, pero un poco los beneficiarios del antiguo aeropuerto. Hubo muchas demandas, temas legales que tampoco vamos a entrar aquí, pero que fueron haciendo que el proyecto le costara mucho partir. Y esto a su vez fue decantando en un progresivo debilitamiento de este apoyo político, que en su momento fue tan importante, fue un poco desinflado ese proyecto. Obviamente en este lapso también se fueron haciendo obras secundarias que se igual son importantes, como la construcción del parque, algunos temas de infraestructura, remodelaciones de algunos edificios, etc. Pero no se podía partir con el tema habitacional, que era como el corazón o lo que se buscaba en el proyecto, ¿cierto? Básicamente porque había un tema normativo que estaba débil. Esta modificación 80 del PRMS quedó, producto de sucesivas demandas que se fueron dando, quedó con algunas debilidades que hacían muy difícil que las inmobiliarias se quisieran meter. Entonces, esa primera mitad, planificar y proyectar, de alguna manera tiene un quiebre en el año 2016, donde se logra hacer una segunda modificación del Plan Regular Metropolitano, la número 105, que es la que finalmente le vuelve a dar viabilidad a todo este sector y que desencadena asimismo que se puedan empezar a poner a disposición lotes habitacionales, se puedan hacer licitaciones, llamados, etc. Y el proyecto parte en este ámbito, que es como a lo que estaba llamado a hacer, ¿cierto? Entonces, esto también, paradójicamente, coincide con todo un periodo en que, a diferencia de toda la primera mitad, los equipos también son mucho más acotados, el empuje político es menor, o sea, es un proyecto que prácticamente quedó un poco como a nivel de un mito, entonces mucha gente no sabe ni siquiera que el proyecto existe, desde las administraciones políticas, por así decirlo, tampoco es un proyecto que generara tanto interés, porque en el fondo había tenido este proceso tan largo, ¿ya? Entonces, lo cual ha sido bueno también porque le ha permitido ir avanzando silenciosamente, sin tanto ojo crítico a nivel social. Pero claro, como vamos a ver más adelante, ya estamos llegando a un momento en que se echa de menos que ese empuje vuelva, porque el proyecto en este momento tiene todas las condiciones como para explotar mucho más allá de lo que está en este momento, ¿ya? Entonces, a partir de esa modificación 105 del PRMS y las primeras licitaciones, se rompe esta inercia, ¿ya? Desde este proyecto Elefante Blanco que no se sabía si existía o no, si era un mito, ya los proyectos habitacionales comienzan. Aquí hacen un muy breve repaso de lo que se proyectaba en esta imagen objetivo del Plan Maestro del año 2005. Bueno, ahí está el ámbito de la Ciudad Parque Bicentenario, está limitado arriba por Avenida Río y Reserva, Avenida Departamental, por abajo General Velázquez y por el otro costado Avenida Errázuriz. Dentro de los temas principales que se plantearon en esta imagen inicial y que muchos de ellos se recogen hasta el día de hoy, estaba, bueno, de partida generar una vialidad estructurante, ¿cierto? Que de alguna manera rompiera esa condición de búnker que tenía el antiguo aeropuerto y permitiera conectar este ámbito con todas sus comunidades circundantes. La noción de este parque central, ¿cierto? En torno a la pista de aterrizaje. Hay una idea también muy interesante de un centro cívico, que es esto que se ve mismo, este sector que está aquí en rojo, donde está justamente el edificio del ex aeropuerto, del ex terminal, está planteado como un centro cívico donde el municipio de Cerrillos va a tener su edificio consistorial, van a haber otros servicios como carabineros, etcétera, en torno a este edificio histórico. Entonces, eso es súper importante porque de esa manera el proyecto no solamente responde a sí mismo, sino también a la comuna en la que se enmarca. Cerrillos no tiene un centro cívico actualmente, ¿ya? Otras nociones como algunas esquinas estratégicas, donde, por ejemplo, esta esquina que es muy importante, departamental con Pedro y Reserva, se planteaba ahí algunos equipamientos importantes, un hospital, centro comercial, etc. Y también algunas nociones de, por ejemplo, densidades y alturas habitacionales, frente a las avenidas estructurantes, como se puede ver en la imagen, se proponen mayores alturas y mayores densidades,
y en general hacia el interior, hacia como este valle central que tiene el proyecto, barrios de menor escala, ¿ya? Esto, bueno, como ustedes ven, es un plan maestro como súper acabado. Esto lo hizo la consultora Urbe y tiene como que dice que en cada lugar se dice un poco lo que va a haber. Y eso también, una lección de desarrollo de este tipo es que esto es muy difícil de llevar a la práctica de esa manera, porque para que piezas importantes como un hospital, como un centro comercial, un equipamiento de gran escala u otros se ubiquen en ciertos sectores, no basta con que uno diga en un plano, ya, aquí va a ir esto, y ya y después entonces se gestionan los recursos y se construye. Los procesos son muchísimo más complejos. O sea, los procesos para generar equipamientos o usos complementarios a la vivienda requieren de muchos factores que tienen que estar coordinados, muchos sectores que tienen presupuestos propios, cronogramas propios, intereses políticos, etc. Entonces, de esto se pasó a cuando se modificó el PRMS en el año 2016 a una normativa mucho más flexible. O sea, en el fondo como dar las directrices o las posibilidades para que distintas cosas sucedan, pero no se puede definir a priori lo que va a estar en cierto lugar, ¿ya? Y un poco eso va a ir siendo producto de circunstancias que van ocurriendo con el desarrollo del tiempo, ¿ya? Entonces, de ese plan maestro se pasó a esta modificación 105, que básicamente lo que toma de esa otra idea era mantener esta red de vías estructurantes, por supuesto que el parque, que ya estaba construido, y generar que en el fondo que todo el proyecto fuera o permitiera que hubieran equipamientos de prácticamente toda índole, ¿ya? Entonces eso le da mucha flexibilidad porque en cualquier punto uno puede pensar o destinar un lote a que ocurran o se posicionen servicios tanto de escala metropolitana, de escala local, etc., ¿ya? Este plan también, recogiendo lo anterior, define zonas de alturas y densidades para las viviendas en el fondo. Entonces, en esta zona como más roja, más oscura, digamos, que están en torno a las vías principales, hay una densidad alta. En la zona que está en primera línea hacia el parque es como la zona más densa y más alta. Y esta zona amarilla que si bien es una densidad media y más baja, no es tan baja como la que se plantea al principio, en que se pensaba que iban a ser casas unifamiliares. Actualmente la normativa permite mayor densidad porque en el fondo con el desarrollo del tiempo y de las ideas se entendió que inversiones tan importantes como ese parque de 50 hectáreas o la ubicación que tiene el proyecto requieren que ojalá se le saque el mayor partido posible y una densidad de casas era muy difícil de defender. Bueno, esto se está nuevamente revisando, pero eso es lo que está ahora, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ver la foto aérea de lo que era el ex aeropuerto, ¿cierto? Esta fue como esta imagen objetivo que se planteó también en el año 2005. Esta es una acuarela, que se llama una aguada, para que ustedes vean como la tecnología de esa época, que además es bastante bonita, pero esto está hecho a mano. Y acá un modelo 3D de un poco la situación actual, se podría decir, donde se ve un poco esta modificación, este aumento de densidad que se propuso con el correr del tiempo, aunque siempre con una densidad controlada, armónica, etc. Y donde se puede ver que, claro, está el parque al medio y están estas volumetrías que se pueden ver como amarillas y azules, que en el fondo son la volumetría proyectada, por así decirlo, como una idea de lo que podría ser. Y todos los otros proyectos que ya están como con más colores o con grises, árboles, etcétera, volumetrías más claras, son proyectos que ya están construidos o ejecutándose, ¿no? También muy importante de decir que estos grandes temas que se mencionan acá como una misión o lo que se espera del proyecto, de alguna u otra manera se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿ya? O sea, como decíamos, este proyecto partió siendo muy importante, muy emblemático, se esperaba mucho de él y en el fondo las expectativas que venden justamente están enunciadas acá y pueden sonar un poco, claro, como muy altas, pero efectivamente es eso lo que uno esperaría de un proyecto tan grande. Entonces, funcionar como un laboratorio humano, que puede ser un concepto así bastante grande, pero básicamente es como el mismo como propietario de estos terrenos y como responsable de este desarrollo va
pudiendo aplicar todos sus programas habitacionales, va viendo cómo se pueden ir desarrollando, cómo se pueden ir complejizando, etc. Después vamos a contar un poquito de los programas habitacionales. Este tema de la innovación también siempre ha estado desde el comienzo. O sea, si tenemos hoja en blanco para hacer la mejor ciudad que podemos hacer, vamos incorporando los temas que justamente nos permitan eso en materias de integración social. O sea, este proyecto siempre se ha pensado como un lugar donde ojalá converjan la mayor cantidad de segmentos sociales y no como habitualmente se hacía antes de expulsar a los sectores más vulnerables a la periferia, etc. El tema de la calidad arquitectónica siempre ha estado presente. También tratar de asegurar que no solo haya vivienda, sino otros usos complementarios. Temas que son bastante evidentes en este momento, pero que en ese momento no estaban tan claros, ¿ya? Por supuesto, sustentabilidad a nivel general y cómo se van también gestionando las comunidades. Entonces, eso hace, la aplicación de todo esto, de todos estos elementos, de todos estos temas, hace que lo que se busque es que un caso como este sea un referente en cómo se pueden ir gestionando otros suelos públicos en Santiago o en otras ciudades, ¿ya? Eso era un poco lo que se pensaba del proyecto, y ahora vamos a pasar ya más rápidamente a más o menos en qué está ahora, cuáles son los logros, los avances, etc. Cuando nosotros nos toca exponer un poco el proyecto, si bien vemos muchísimos temas, estos son como los tres grandes temas, ¿cierto? O sea, el primero es la generación de proyectos de vivienda, el segundo es la generación de equipamiento y servicio, y en tercer lugar, impulsar, digamos, iniciativas de macroinfraestructura, que son básicamente las avenidas, que tienen que tener las redes de urbanización, que permiten que los proyectos se vayan conectando y vayan desarrollándose, ¿cierto? Estos tres temas, ahora cruzados ya en el último tiempo, porque no hace tantos años que tenemos habitantes en Ciudad Parque, están cruzados por la gestión social, ¿cierto? O sea, como estas nuevas comunidades, estos nuevos vecinos que están llegando, son gestionados, son informados de lo que pasa, son apoyados en sus procesos de asociaciones, etcétera, que también lo vamos a explicar más adelante. En cuanto a vivienda, que es, repito, el corazón y lo que siempre se nos pide, ¿cierto? Lo primero que a este proyecto se le va a pedir es, ya, ¿dónde están las viviendas? Nosotros tenemos actualmente cerca de 10.000 viviendas en curso, de las cuales ahí como se desglosa, hay 3.600 que ya están ejecutadas, casi 6.000 que están en desarrollo de ejecución y 568 que están programadas. O sea, esto quiere decir que nosotros ya estamos en este último tiempo, o sea, desde esta modificación 105 que hablamos a la fecha, tenemos prácticamente ya la mitad del proyecto en curso en cuanto al número de viviendas, ¿ya? Lo cual es una cifra bastante importante. Y aquí también no me voy a detener, pero para darles también una noción, nosotros trabajamos con distintos programas habitacionales del Ministerio. Nosotros como propietarios de los terrenos vamos programando, ¿cierto? Y entonces decimos, ya, este macrolote se va a lanzar un llamado en el cual van a postular empresas, desarrolladores, van a tener unas ciertas condiciones, van a tener algunos elementos por los cuales se les va a evaluar. Y ese llamado en particular se va a marcar en alguno de estos programas. ¿Ya? Los más importantes son el DS19, que es el programa de integración social, que en líneas simples lo que hace es combinar en un proyecto un porcentaje de viviendas vulnerables, básicamente que son viviendas que el Estado las financia completa al beneficiario, y el resto, alrededor del 70%, por ejemplo, son viviendas de sectores medios, que son viviendas en las que el Estado pone un subsidio, pero es parcial, ¿ya? Y el resto lo pone la familia en base a su ahorro y a un crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas muy importantes, el DS19, porque es el que justamente encarna de mejor manera esta idea de que el proyecto sea integrado, que no sea solo juntar a los más vulnerables, que no sea solo darle a los más ricos, entre comillas, sino que más bien que permita esta mixtura social de mejor manera. Hay otros proyectos que son DS49, que son solamente viviendas sociales, que también se trata de que en este contexto sean lo más puntuales posibles, justamente para no generar grandes paños de solo viviendas vulnerables, porque tiene efectos que todos conocemos. O sea,
es de alguna manera también segregar a las personas, dejarlas así, solo relacionándose con su propio conocimiento socioeconómico. Hay otros programas de arriendo, etcétera, pero DS19 y DS49 se podría decir que son los más importantes. Entonces ahí ustedes pueden ver, tenemos ahí bastante dentro de los distintos programas ejemplos de todos ellos. Acá también un plano donde se muestra cómo se ha ido poblando o desarrollando el proyecto. La decisión de partir por este lado tiene que ver mucho con lo que hablamos al principio. Aquí estaba el tema del centro cívico, entonces siempre se buscó que desde el comienzo se tratara de avanzar hacia la consolidación de ese centro cívico y también entendiendo que toda esta esquina de acá es la que más fácil se iba a dar por la llegada posterior del metro, etcétera, y por su ubicación como más relacionada al resto de la ciudad. Se tomó la decisión también de como para ir empezando a darle tiraje al proyecto y para ir también aprendiendo de las distintas fases de desarrollo, se partiera por acá, ¿ya? Entonces, a día de hoy nosotros tenemos, este es el sector donde hay un mayor desarrollo. También está esta punta acá donde está la vía panamericana, que ustedes probablemente conocerán, aquí es donde se realiza la Panusa, etc. Bueno, así es como se está desarrollando. Aquí una tabla también donde se pueden ver como, los distintos proyectos, la cantidad de viviendas que tiene cada proyecto, que igual son números bastante llamativos porque son proyectos grandes en general. O sea, son proyectos que pueden ir desde las 300 viviendas, que es, no sé, un condominio, hasta proyectos que ya, no sé, pues llegan a las 1000 viviendas, la Vía Panamericana en conjunto llega a 1300 viviendas. O sea, son proyectos ya más grandes donde cada una de esas iniciativas son verdaderos barrios, ¿ya? Son desarrollos de loteos, con plazas, con sectores, condominios, etc. Entonces también van teniendo otro tipo de requerimientos. Aquí algunas imágenes de esos proyectos, los proyectos ejecutados que tenemos, donde también es interesante ir viendo cómo ha ido un poco evolucionando el nivel de la calidad urbana y arquitectónica que yo comentaba hace un momento. O sea, estos primeros ejemplos son proyectos cuando el proyecto general de Ciudad Parque todavía estaba partiendo y no teníamos mucho con qué estar incentivando calidad, sino más bien lo que necesitamos era que el proyecto partiera, o sea, que llegaran gerentes, que se empezara a desarrollar. Y ya con el correr de los distintos llamados, fue de alguna manera afianzándose este interés por el proyecto Ciudad Parque, fueron llegando cada vez más oferentes y nosotros también fuimos teniendo espacio para ir incentivando con mayor claridad temas que nos interesaban y que al principio no abordábamos para simplificar los llamados, ¿ya? Entonces, pasamos de estos primeros proyectos a ya unos proyectos más grandes, con áreas verdes, donde hay una propuesta de un arquitecto, acá está también el tema de la vía panamericana, etc. Y acá otra serie de algunos de los proyectos que están en este momento en desarrollo y en ejecución, ¿ya? Todo esto también está en la página web de nosotros y ustedes pueden ver con mayor claridad. Y aquí también para detenerme rápido en cómo hacia este proceso de incentivar la calidad, también algunos puntos bastante importantes dentro de lo que ha sido nuestro desarrollo, que también fue bastante innovador en su momento. Desde estos primeros llamados del año 2016-2017, siempre se ha tratado de apostar por criterios cualitativos para evaluar cuando llegan las ofertas a estos llamados. Cuando lo que siempre se nos pide y lo que en fondo es como el estándar es que los criterios sean cuantitativos, o sea, ya, cuántos quinchos le pones al conjunto, no sé qué, cuántos metros cuadrados de no sé qué cosa, y eso está demostradísimo que nunca te puede asegurar la calidad. O sea, un proyecto puede cumplir todos esos requisitos cuantitativos y sin embargo no resultar en un buen proyecto, ¿ya? Entonces, este tema de establecer criterios cualitativos, que si bien hacen más difícil quizás la revisión, son los que finalmente permiten avanzar en estos temas de calidad. Esto también, cada uno de estos llamados ha ido como incentivando esta competencia entre las distintas desarrolladoras que quieren estar en estos lotes. Y esto se ve impulsado tanto por la ubicación estratégica que tiene el proyecto, el costo del terreno también es relativamente bajo, y hay una gran inversión ya realizada, ¿ya? Entonces todos estos son factores que hacen que sea atractivo estar en el proyecto Ciudad Parque. Y dentro de cosas como muy concretas, dentro de estos llamados también se establece un peso bastante bajo por el
la oferta, por la oferta económica, o sea, por el precio que los gerentes hacen por el terreno. Lo que nosotros y nuestra apuesta es que eso se vea reflejado en otros temas económicos como la calidad urbana y que efectivamente ha sido así. Aquí también muy rápido, se ha diseñado como todo un sistema de evaluación, aquí solamente como los titulares, pero estos proyectos al ser tan grandes y ser ya como pequeños barrios, van requiriendo responder a distintas escalas. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro llamado, evaluamos justamente estas distintas escalas, tenemos puntaje, etc. Entonces, a escala de loteo se evalúa cómo el proyecto se inserta dentro de su contexto, cuál es su plan maestro, cómo dispone estas piezas estratégicas dentro de su propuesta. Se busca mucho también que los conjuntos sean diversos, que no sea una repetición de edificios iguales, etc. Hay un componente también muy importante de espacio público, donde se evalúa en estos nuevos loteos cuál es la propuesta para las plazas públicas, para las calles, para las vías locales, temas de tránsito calmado, distintos elementos que están actualmente ya bastante más interiorizados, pero que en su momento se podría decir que eran innovadores porque no estaban siendo recogidos. ¿Ya? Entonces, esto, a nosotros asignarle puntaje a este tipo de criterios, lo que hace es que las oficinas después traten a una buena oficina de arquitectos, a una oficina especializada en espacio público, y podemos lograr resultados de este tipo. Bajando como en las escalas, también se evalúa cada uno de los condominios que se proponen para estos barrios en términos de cómo se solidifican, cómo se circula peatonalmente, cómo se circula peatonalmente, dónde están los accesos, cómo se resuelve el perímetro de los condominios hacia la calle, etc. Se evalúa también ya los propios edificios, o sea, como las piezas que componen todos estos conjuntos en términos de las propuestas de fachada, tanto formal como de durabilidad, de materiales, etc. Cómo se resuelven los primeros pisos, las coronaciones, programas que se propongan nuevos, complementarios a la vivienda. Todos estos son temas que, por supuesto, nosotros como arquitectos o estudiantes de arquitectura o lo que sea, lo estamos permanentemente viendo, pero ya cuando se pasa a la práctica y sobre todo en proyectos habitacionales públicos, estos temas se pierden, porque se llega solo a criterios económicos y como que ya como resolviste la llegada del suelo al edificio, eso es como que no existe. Entonces nosotros, para ponerlo esto, vamos generando que se genere una respuesta a estos temas. Y también llegamos hasta la escala de las viviendas, muy rápido, que incentivamos que en los llamados, por ejemplo, se dispongan superficies adicionales para almacenamiento, las terrazas, algunas dimensiones de recintos, etcétera, que también pueden parecer como cosas muy puntuales, pero en el marco del contexto de la vivienda social, también esto ha ido como desarrollándose de tal manera que ya muchos de estos temas ni siquiera se van. Si me querías contar. Bueno, primero quería preguntar si las dudas las prefieren al final o puede ser así como de una vez hacer la pregunta o si me Al final mejor de repente. Ya, ok, bueno, claro. Eso, bueno, eso era con respecto a vivienda. Ahora Jimé nos va a hablar del tema de equipamiento. Como decía Juan Pablo, el proyecto tiene tres como grandes ejes. Quería recordar que este es suelo público, suelo del Estado. Entonces, nuestra labor como Serviu es ir desarrollando este suelo a través de las distintas herramientas con las que contamos. Entonces, la vivienda se ha ido desarrollando a través de los programas habitacionales que impulsa el Ministerio, esa es una herramienta. Y para desarrollar la otra patita que tiene esto, que es de los equipamientos, para nosotros es uno de los desafíos más importantes porque el rol o el giro del Ministerio de Vivienda y del Serviu es la vivienda y la urbanización, no los equipamientos. Entonces acá nosotros tenemos como tarea principal explorar nuevas herramientas, explorar nuevas alternativas y al mismo tiempo también establecer vínculos con otros organismos del Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte, que son carteras distintas a las nuestras, que como había dicho Juan Pablo también, manejan otros tiempos, otro presupuesto. Entonces nosotros tenemos que vincularnos con ellos y ver la forma de llevar su inversión a nuestros terrenos. Bueno, acá hay un listado general de 29 equipamientos de distinta envergadura, de distintos programas,
que estamos nosotros desarrollando en Ciudad Parque. Bueno, la planificación como más próxima y el desafío principal que tenemos es llevar educación, un establecimiento educacional a Ciudad Parque. Actualmente lo único que tenemos en concreto es un jardín Integra que está ejecutado, que se ejecutó en un lote de cesión, pero es necesario llevar ya otro tipo de escala. Y bueno, supermercado y centro de servicio. Como decía Juan Pablo, ya tenemos 10.000 viviendas en curso, vamos a tener de aquí a 2028 alrededor de 18.000 habitantes, entonces necesitamos atender las necesidades de esas familias. Con un supermercado, con un centro de servicios que tenga banco, que tenga universidades, que tenga lugares para generar empleo. Bueno, acá hay una lámina con los distintos equipamientos que están en distinto nivel de desarrollo. Por ejemplo, tenemos un polideportivo que se inició su ejecución al momento de los Juegos Panamericanos. Acá en este punto está este jardín Integra que les mencionaba anteriormente, que esperamos empiece a operar este año. Con el Servicio de Salud Metropolitano estamos trabajando una iniciativa de un SECOS, acá en otro lote un CESFAM y BASESAMU. Bueno, esto se ha demorado bastante por temas también políticos, o sea, cambia la directora, tenemos que esperar que la Contraloría designe esa directora para que firme el contrato de comodato que nos permite entregar ese terreno al servicio de salud para que ellos recién puedan iniciar todas las gestiones del presupuesto para diseñar y posteriormente ejecutar estos servicios. Acá está el centro cívico que mencionaba Juan Pablo, hay un lote destinado a edificio consistorial, tenemos otro lote destinado a carabineros. Entonces, con cada una de estas instituciones nosotros tenemos que establecer vínculos, posiblemente un convenio, y empezar a realizar las gestiones para que estos equipamientos se concreten. Otro punto importante tiene que ver con la macroinfraestructura, que es finalmente ejecutar las vialidades que dan acceso y factibilidad a estos terrenos. O sea, la macroinfraestructura no solamente es ejecutar o urbanizar la calle, sino que también llegar con las redes de alcantarillado, agua potable, electricidad. Ningún conjunto habitacional ni ningún equipamiento puede funcionar sin estas redes. Bueno, las que están en grises son las que ya tenemos ejecutadas. Esta es la vía Panamericana, que la ejecutó el proyecto habitacional. Tenemos otras vialidades importantes como Avenida Loerrázuriz, que conecta Pedro Aguirre Cerda y atraviesa la ruta, la Panamericana Central, Avenida General Velázquez. Esta la ejecutó y la diseñó el Serviu con financiamiento sectorial. Tenemos acá otras vialidades que también la ejecutaron o la están ejecutando conjuntos habitacionales. Ahora, ¿en qué estamos trabajando nosotros? Avenida Portal Poniente y Avenida Las Américas es un proyecto donde Serviu realizó una licitación para su diseño y ahora estamos tratando de gestionar los recursos para ejecutarla. Son inversiones enormes, o sea, esta T, o esta vialidad que mide casi 3 kilómetros, con ambas vialidades tiene un valor de 30.000 millones de pesos. Ahora con el recorte presupuestario es algo que se está haciendo súper difícil llevar a cabo, pero sin esto no podemos factibilizar todos estos lotes que nosotros tenemos en cartera para ejecutar vivienda y equipamiento. También como Serviu estamos finalizando el diseño de esta avenida, que también son 2,5 kilómetros, un perfil de 30 metros, que también tuvo el diseño un valor de 320 millones y la ejecución probablemente va a valer también alrededor de los 30.000. Bueno, y tenemos vialidades futuras que tenemos que proyectar y empezar a gestionar las licitaciones para su diseño, bueno, y gestionar también los recursos, que son estas en magenta, que son vías estructurantes que también nos va a permitir conectar Ciudad Parque con el resto de la comuna. Ahora voy a tratar de pasar lo más rápido posible las herramientas de gestión, o sea, herramientas que nosotros como Serviu tenemos para desarrollar estos lotes, estos terrenos públicos. El primero, como Serviu nosotros tenemos una resolución
que regula la gestión de los terrenos públicos y en esta resolución está la figura del comodato, que nos permite generar un contrato para que otra institución pública pueda hacer uso de estos terrenos y por un periodo acotado de tiempo. El comodato, uno de los más importantes que tenemos con el Ministerio de las Culturas y las Artes. En el exaeropuerto funciona el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Ese es un comodato que se hizo por 10 años. Esto fue remodelado con inversión de Serviu y del Ministerio de las Culturas. Otros comodatos que tenemos, como les decía, es el polideportivo, que esperamos se termine este año y se pueda empezar a ocupar por el COT. Tenemos acá un comodato con carabineros y este que es un depósito de la colección del Museo Nacional de Historia Natural, que son los ex hangares también del aeropuerto. Entonces esta figura nos permite otorgar por un plazo de años para que estas instituciones puedan operar, puedan ejecutar un servicio o rehabilitar, como en el caso de los hangares y del Centro Nacional de Arte, una edificación y ocupo. Bueno, para generar, acá tenemos otros comodatos, que era lo que les mencioné al principio, de salud. Acá vamos a poner un SECOS, el CESFAM, aquí el Jardín Infantil Integra. Para llegar a estos contratos de comodatos, nosotros tenemos que trabajar en esta mesa interministerial que lidera el Ministerio de Vivienda y en el que están, entre otros ministerios, salud, educación, los municipios, y un ministerio muy importante es el de desarrollo social y familia, porque finalmente ellos son los que evalúan que sea socialmente rentable las iniciativas de inversión. Iniciativas de inversión, un hospital, un colegio, ellos son los que evalúan de acuerdo a la cantidad de habitantes, al valor del suelo, distintas variables. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social es fundamental porque finalmente ellos son los que dan la recomendación favorable para invertir X cantidad de recursos del Estado en ejecutar o diseñar estas iniciativas. Bueno, también está el comodato municipal, que es lo que se hace en los lotes de cesión cuando se genera un loteo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un proyecto habitacional que tuvo que generar sus sesiones. Hay un lote de cesión de equipamiento y acá se va a construir un SECOS. Para este comodato municipal, nosotros estamos usando como herramienta una DDU, la 504, que en el fondo nos permite garantizar la urbanización. ¿Qué quiere decir eso? Que se pudo entregar este lote antes de que las vialidades estuvieran ejecutadas, se pudo entregar antes al servicio de salud para que ellos inicien la gestión en paralelo a la ejecución de las viviendas para tener los recursos para diseñar y ejecutar este equipamiento. Entonces eso no se podía hacer, había que esperar a que las calles estuvieran ejecutadas y recepcionadas. Con esta herramienta lo que podemos hacer es acortar plazos y llegar con el equipamiento al mismo tiempo que lleguen a habitar las familias a los conjuntos habitacionales. Bueno, otra herramienta de gestión que tenemos para generar equipamiento es a través de los llamados que explicó Juan Pablo de los distintos programas habitacionales. Nosotros en estos llamados o licitación establecemos ciertas condiciones y ciertos requisitos. Y lo que se ha hecho es incorporar dentro de los requisitos para el desarrollo y diseño de los conjuntos habitacionales, incorporar metros cuadrados de placa comercial con ciertas condiciones de diseño, altura, metros cuadrados, nivel de terminaciones. Entonces, lo que nos permite es, por ejemplo, aquí en la Villa Panamericana se solicitó 2.500 metros cuadrados de placa comercial con una altura de 6 metros, y eso nos permite tener una cantidad de metros cuadrados para que se habilite con servicio. Dentro de estos 2.500 metros, nosotros como Serviu nos quedamos en propiedad con 2 locales, y eso nos permite aplicar la figura del comodato que expliqué antes. Se lo vamos a entregar al municipio y el municipio ahí, por un periodo de tiempo, va a habilitar un servicio como una óptica municipal, un centro de empleo, una oficina OIRS, en el fondo que atiende a las 1.300 familias que llegaron acá a habitar la Villa Panamericana y también a los sectores aledaños. Otra herramienta de gestión es la ley FUC,
que es la 19.865. Para no entrar en detalle en esa ley, lo que nos va a permitir esto es entregar a un privado este lote que está dentro del Parque Cerrillos. Este privado lo que va a poder hacer es construir, en este caso, un equipamiento deportivo que son unas canchas. Va a poder explotarlo durante 15 años, es decir, el suelo sigue siendo propiedad Servio, no se le entrega la propiedad. Él lo explota por este periodo de tiempo y tiene una ganancia a través del arriendo de estas canchas, pero también está obligado, como contraprestación, permitir que los vecinos de Ciudad Parque puedan ocuparlo en un horario determinado, a un precio quizá menor de lo que haría como el resto de los usuarios. Y todo esto es también evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. O sea, hay que presentar un informe que diga que esto presta un servicio que es necesario para la comunidad y finalmente con el visto bueno de ellos podemos llevar a cabo esta iniciativa. Y por último, la cuarta herramienta de gestión que tenemos es el pago por especie, que es esta resolución que también incluye el comodato que les mencioné al principio. Esta resolución establece los criterios y los procedimientos para administrar los terrenos que son de propiedad del Servio. Y dentro de esta resolución se establece que para pagar los terrenos, donde se van a ejecutar los proyectos habitacionales, por ejemplo, ese pago puede ser en dinero, pero también puede ser en especies, que tienen que ir dentro del giro del servicio. ¿Y cuál es el giro del servicio? Vivienda, equipamiento o urbanizaciones, que son las que están especificadas acá. Entonces, ¿qué hemos solicitado nosotros a través de los llamados, solicitaciones del DS-19? Hemos solicitado ejecución de calles, ejecución de viviendas que quedan en propiedad del Servio y que, por ejemplo, nos van a poder permitir aplicar el subsidio de arriendo. También hemos solicitado superficie en obra gruesa que vamos a destinar a jardines infantiles y centro comunitario. O sea, eso es más o menos lo que hemos explorado hasta ahora. Acá están los proyectos donde nosotros solicitamos el pago del terreno parcial con viviendas. Y acá tenemos otro proyecto que es el lote 4, donde solicitamos el pago parcial también del terreno con una obra gruesa que va a ser destinada a jardín infantil. Entonces, nosotros en estos llamados incorporamos un poco los requisitos que se necesitan en esta obra gruesa, que si bien no está terminada, tiene que tener una cierta altura, tiene que considerar ciertos arranques para los servicios sanitarios que necesitan los jardines, arranques también para gas, porque tienen una cocina especial. Entonces, todos esos requisitos se incorporan en los llamados. Bueno, y hay que mencionar que pago por especie, las viviendas y también esta obra gruesa queda siempre en propiedad de Servio, o sea, el Estado mantiene la inversión. Bueno, y acá hay otro proyecto que está en ejecución, que es Hacienda Lo Errázuri, donde nosotros solicitamos también por el pago del terreno la ejecución de un centro comunitario. Definimos un programa en conjunto con el municipio, porque la idea es que este centro comunitario, que es en propiedad de Servio, se entregue en comodato al municipio por una cantidad X de años y que ellos puedan ahí implementar algún programa como, no sé, servicio para la mujer o adulto mayor y dar un uso a esta estructura. Eso en cuanto a las herramientas de gestión. Bueno, ahora pasándonos a lo habitado, que nosotros lo ponemos como barra vinculación. A ver, como si bien hemos visto toda la parte más teórica de un proyecto urbano, que es desde la tabla rasa hasta la minucia más precisa de los equipamientos, de la calidad de la vivienda, de los espacios con los que tienen que contar, hay un factor que también, como comentaba Juan Pablo al principio, es un factor bastante más nuevo, que es seguir desarrollando un proyecto de regeneración urbana con un habitante ya instalado, que al final tenemos un proyecto tan grande que nosotros tenemos que encontrar la forma de tomar en cuenta esa habitación del proyecto mientras se sigue desarrollando de forma paralela el resto del proyecto urbano en sus distintas escalas. Actualmente en Ciudad Parque tenemos proyectos habitados, proyectos en construcción, proyectos en diseño, proyectos planificados y proyectos que se van a planificar. O sea, tenemos todas las escalas de un proyecto que nosotros tenemos que hacerla dialogar, porque también eso va desde el proyecto mismo de la vivienda, pero también con el proyecto de
de la macroinfraestructura. Tenemos que ir armando el puzzle para que las calles que vamos desarrollando vayan sirviendo a los proyectos también que se van desarrollando en su conjunto, y cómo poder ir proyectando esta trama para que sea siempre funcional, porque al final no nos sirve de nada proyectar un edificio de vivienda si no proyectamos y construimos su macroinfraestructura. O también la vivienda siempre nos va a empezar a quedar coja si es que no traemos posteriormente los servicios que esa comunidad requiere también, y eso ha dinamizado mucho el trabajo que nosotros como equipo hacemos desde la gestión. Entonces, primero les voy a comentar de la intersectorialidad, que yo creo que ya se ha ido repasando un poco en lo que han comentado tanto Juan Pablo, la Jime, en relación a cómo gestionamos un proyecto con otras contrapartes. O sea, nosotros, si bien somos Ministerio de Vivienda y Urbanismo, le queda corto a un proyecto de este tipo solo la vivienda y el urbanismo, que tiene que ver mucho más con el resto de gestiones de otra índole, tanto pública como privada. Entonces, ¿cuál es el rol de la gestión intersectorial? Primero, vincular y relacionar a los diversos actores en torno a un proyecto, que es lo que les comentaba. También definir cuáles son esos actores y los roles que van a tener, es decir, quiénes son, qué es lo que hacen, cuándo lo hacen y cómo entran, que eso también nosotros lo vemos desde la gestión del proyecto. La viabilización de las iniciativas, es decir, si bien hay muchas iniciativas que salen de una idea, nosotros también como equipo tenemos que ver la forma en que se viabiliza a través del uso del suelo, del financiamiento y de todos los permisos que hay entre distintos estamentos. La gestión del tiempo y la sincronización de los procesos, es decir, como lo que les comentaba al principio, cómo hacemos andar esta máquina para que vayan de forma paralela y sin incordiarse entre sí todos los distintos procesos y tipos de proyectos que tenemos en este territorio. Y la proyección de necesidades y respuestas, básicamente es saber con el habitante cómo está funcionando el proyecto, poner en jaque ese plan teórico que nosotros tenemos desde el plan maestro y volver a reevaluar qué es necesario y qué no. Que de hecho por eso, creo que también Juan Pablo lo comentaba en un inicio, esto es un proyecto bastante vivo en el que no podemos definir la cantidad total de viviendas que va a tener, ni la cantidad, ni los tipos de equipamiento que va a tener, porque eso va cambiando con el desarrollo del proyecto, con el tipo de habitante que llegue y también con cómo avanza el tiempo y las necesidades según los plazos de estos proyectos. Para que se hagan una idea, o sea, nosotros trabajamos prácticamente con todas estas instituciones que las ordenamos primero por normativa, o sea, tenemos que tener nosotros trabajamos con estas 250 hectáreas que están dentro del mismo municipio, por ende tenemos que tener una relación súper estrecha con la dirección de obra, porque a quién le va a llegar todos los proyectos que nosotros desarrollamos. También con la Ceremi, que nos da la normativa o nos ayuda a habilitar la normativa necesaria para estos terrenos, Ministerio del Medio Ambiente, para hacer todos los estudios de impacto ambiental que tenemos que desarrollar para hacer viables estos proyectos, y como comentaba Jimé también, el Ministerio de Desarrollo Social, quien nos entrega o quien calcula la rentabilidad social de cada uno de los proyectos que desarrollamos. Voy a pasar muy rápido. El tema de seguridad, imagínense, tenemos que gestionar con carabineros, con seguridad municipal, seguridad privada, todo lo que tiene que ver con la seguridad de un terreno tan grande que para nosotros como Servius se nos escapa de nuestra expertise, de hacernos cargo de la seguridad de paños de terrenos tan grandes, y que créanme que regularmente tenemos problemas de seguridad por lo mismo, por tener paños tan grandes al lado de proyectos ya habitados. Bueno, también trabajamos con PDI, Ministerio de Seguridad, con bomberos, hemos armado mesas de seguridad para ver cómo abordar las distintas problemáticas que un proyecto de esta escala conlleva. Después tenemos los equipamientos y servicios, donde también, de lo que comentaban antes, trabajamos con el Ministerio de Salud para proyectar los distintos centros de salud a distintas escalas, con el Ministerio del Deporte, tanto para hacerse cargo de, no sé, pues casos súper emblemáticos como el equipamiento que quedó construido de los Juegos Panamericanos, como los muros de escalada que están dentro del parque, eso se entrega como dato al IND para que ellos lo administren, porque también quedan fuera de nuestro rubro, pero somos nosotros quienes gestionamos toda esa relación. Con el Mineduc también, que estamos ahí viendo cómo desarrollar colegios dentro de este sector para darle respuesta a la población que hoy en día habita. Y ya en temas de comercio hablamos con el privado para ver quién tiene interés o la capacidad de instalarse
en este sector para cumplir con las necesidades que tienen también los habitantes. Bueno, con Parquemed, que son quienes actualmente administran todas las 50 hectáreas del Parque Cerrillo y otras empresas deportivas para equipamiento. Y ya de lo más nuevo que se nos ha sumado es aprender a trabajar con la comunidad, que al final muy distinto es el panorama del 2005, cuando tengo un ex aeropuerto a mi disposición y que yo lo planifico, al 2026, donde ya existen no solo habitantes, sino que existen habitantes organizados y organizaciones, para la redundancia, funcionales, que son representantes de estos habitantes con los que nosotros también tenemos que dialogar y entender sus necesidades como para poder seguir trabajando esta idea de proyecto. Bueno, y por lo mismo también trabajamos con la dirección del municipio, con Fomento Municipal, como para darle espacio a todas estas necesidades más comunitarias que también tiene un proyecto de esta escala. Y por último, también desde la movilidad, tenemos que ver cómo, imagínense, un paño de 250 hectáreas, tenemos que lograr hacer que el transporte público no solo llegue al perímetro de un proyecto, sino que tenemos que tratar de que entre y que las vialidades que nosotros desarrollemos y la infraestructura sea acorde a lo que requiere un sistema de transporte público para poder entrar. Entonces ahí hablamos con el Ministerio de Transporte, hablamos con la empresa BOI, que son los que administran RED, Extan Santiago, y con Tránsito Municipal como para ir dándole viabilidad y realidad a todo este tipo de proyectos. O sea, el número de actores que están dentro de un proyecto de regeneración urbana de esta escala es súper grande y tiene que existir un equipo o un encargado que haga dialogar a todo eso en pos de un proyecto urbano. También, para que se hagan una idea, este es un mapa de actores que hicimos hace un tiempo con una consultora que trabaja con nosotros, para entender ese tipo de actores, que también es parte de nuestro trabajo, entender quiénes están y cómo se relacionan, y verlos desde sus distintas escalas, desde la escala regional, como estamos nosotros como Servio, como está Parquemed, como también está el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que busca tener un impacto regional, a después a otra escala comunal, de cómo trabajamos con el municipio y sus distintas oficinas con seguridad pública, con la junta de vecinos, allá pasando a una escala barrial, que tiene que ver con los representantes de los distintos condominios, que tiene que ver con algunas otras juntas de vecinos aledañas al proyecto. Es decir, nosotros tenemos que estar constantemente viendo todas las escalas y todos los actores para poder generar esos diálogos e intersectorialidad que nos permitan que el proyecto sea viable. Bueno, y ahí también del tipo de actor, o sea, algunas son del sector público, otras son del sector privado, organizaciones vecinales, sociedad civil, carabineros, seguridad, todo eso nosotros tenemos que ir reconociéndolo como para saber con quién hablar, para qué cosa. Y por lo mismo, hace un par de años, como esto ha sido una pata más nueva para nosotros como equipo, estamos trabajando año a año un plan de participación y difusión de Ciudad Parque que nos ayude a poder hacernos cargo de esto, entendiendo que nosotros somos un equipo súper reducido. Bueno, cuando hablamos también de Ciudad Parque, el equipo Ciudad Parque somos 4 personas, nosotros 3 y Álvaro, que es nuestro delegado en terreno, pero que tenemos que lograr hacer todo este trabajo. Entonces, así como generamos las herramientas para traer distintos equipamientos o para entregar terrenos a otras entidades que se hagan cargo, también tenemos este tipo de herramientas donde nosotros, a través de una licitación pública, nos apoyamos en consultoras que nos ayuden a desarrollar un plan de participación, entendiendo que somos un equipo súper acotado y además extremadamente técnico. O sea, somos 3 arquitectos y un geógrafo. Del social, como académicamente no tenemos nada, que podemos tener el espíritu de entender esto, pero obviamente necesitamos un apoyo que nos ayude a trabajar con esto. Y dentro de este plan nosotros buscamos fomentar la vinculación y el involucramiento de la comunidad residente con el proyecto, que también es algo muy importante para nosotros, que la comunidad entienda el contexto en donde está habitando, que sepan que son parte de un proyecto urbano y que logremos generar ese sentido de pertenencia que finalmente trae un cuidado y sostenibilidad también al proyecto. Buscamos fortalecer los canales de comunicación entre actores presentes. No es raro que distintos actores presentes en un territorio no dialoguen entre sí y que eso termine siendo un perjuicio para los plazos y desarrollo de un proyecto. Nosotros reconocemos eso y tratamos de hacernos cargo y armar las mesas necesarias como para la vinculación de todos los actores que estén presentes en torno al proyecto.
Ya desde la difusión también, difundir los avances y estados de desarrollo, que muchas veces también, o sea, eso es tanto hacia adentro y hacia afuera. Muchas veces la gente, al no saber que es parte de este proyecto, no tienen cómo informarse de lo que está pasando a su alrededor o de los proyectos que vienen aledaños a ellos. Y también nos ayuda a difundir y a posicionar el proyecto como el gran proyecto de reconversión urbana que es, que finalmente, como se comentó en un principio, cayó mucho en la prensa que pueda abarcar un proyecto de este tipo. Hoy en día a nosotros nos importa mucho volver a posicionarlo como un gran proyecto de regeneración urbana y sobre todo un proyecto exitoso que está logrando atraer un público ya tanto de residentes como a quienes quieren trabajar por el proyecto, súper interesante. Y por otro lado, también en esta pata más social, buscamos caracterizar y mapear al habitante de Ciudad Parque, analizar su comportamiento social, proyectar su crecimiento y su variación en el tiempo, que eso al final nos sirve a nosotros para seguir poniendo en jaque el proyecto y darle la forma que debe tener en relación a las mismas necesidades sociodemográficas. Solo como dato muy anecdótico, es muy cliché cuando uno habla de la vivienda de interés público, la vivienda social, hablar de la señora Juanita, que nos imaginamos a la señora dirigente, mayor, que nunca ha tenido una vivienda. Bueno, en Ciudad Parque nos pasa un fenómeno bastante particular, que esa señora Juanita no existe tanto, porque el perfil de residente que está llegando a estos proyectos son profesionales súper jóvenes, de núcleos familiares muy acotados, generalmente con un nivel de educación súper alto, que nos cambia un poco el paradigma del habitante de la vivienda de interés público. Y eso, si nosotros no lo analizamos a través de este tipo de herramientas, no nos vamos a enterar nunca de quién es la persona que está habitando, que al final habla mucho de las necesidades que va a tener el proyecto. Bueno, solo para que entienda la magnitud, en estas 250 hectáreas actualmente tenemos 3 juntas de vecinos funcionando que han nacido bajo el alero del proyecto, sumado a varios comités vecinales de seguridad, que es una figura que tienen los municipios como para hacer organizaciones que se adjudiquen fondos para proyectos de seguridad. Tenemos comités de administración, tenemos comité de desarrollo local de la Villa Cafarena, que es una pequeña villa que está dentro de nuestro proyecto pero que no es de nuestra propiedad. En fin, son muchas las organizaciones con las que nosotros ya tenemos que empezar a hablar, porque si nos ponemos a hablar uno a uno con el habitante no vamos a terminar nunca, entonces tenemos que cambiar un poco el foco e irnos hacia las organizaciones funcionales como representantes de esa comunidad. Bueno, y desde la difusión, de este plan de participación, que tiene una pata de difusión, nosotros también, para realzar este proyecto, imagínense que también estamos metidos en esto, que escaparía a simple vista de lo que es un proyecto urbano, que muchas veces uno piensa que es solo un plan maestro, sino que también tenemos que preocuparnos de la creación de la marca de Ciudad Parque, de que Ciudad Parque se entienda para afuera como una marca en sí misma, de un proyecto de esta escala, y por lo mismo hemos creado el sitio web, primero la creación de la marca, el sitio web, las redes sociales, que de hecho nos pueden seguir sobre todo en Instagram, como para poder seguir posicionando este proyecto, que muchas veces ese posicionamiento puede llegar solo, pero si no también nosotros tenemos que incitar a que llegue dándole visibilidad a nuestro trabajo. Y como última parte, que es dentro de lo que les decía de analizar y caracterizar al habitante, también nos hemos podido permitir generar documentos ya más técnicos de diagnósticos socioterritoriales, como para entender cómo está funcionando el proyecto, catastro y levantamiento de necesidades de los habitantes de Ciudad Parque, y el último que sacamos en 2025, que fue un estudio ya un poco más crítico para entender si se estaban cumpliendo los paradigmas que la integración social del Ministerio de Vivienda plantea. Entonces nosotros quisimos analizar si es que esto se estaba cumpliendo o qué tanto más se estaba cumpliendo dentro del contexto Ciudad Parque, que fue un estudio bastante favorable para nosotros, la verdad. O sea, es raro que nosotros encarguemos un estudio y que el estudio sea súper favorable, pero también es porque sabemos que lo que hacemos responde a esa necesidad, pero también es súper interesante verlo plasmado en un documento y decir como chuta, este proyecto efectivamente está siendo bastante más potente que lo que podríamos estar esperando, y por eso a nosotros nos gusta tanto hablar de este proyecto y creo que nosotros, sobre todo como equipo, le tenemos bastante cariño.
Bueno, y parte de la gestión social es eso, pues también trabajar con la comunidad, salir un poco del escritorio del ministerio y hacer encuentros ciudadanos donde les podamos explicar el proyecto, hacer las actividades sociales necesarias como para poder activar la vida pública, llevar talleres del municipio a la comunidad, llevar a todos los responsables de temas tan importantes como la seguridad, conversar con los vecinos, en fin, hacer toda esa relación de los distintos actores a toda escala que nos permita una sustentabilidad mayor, una sustentabilidad y un sentido de pertenencia mucho mayor del proyecto. Ya, y cerramos ahora para no extendernos tanto. Bueno, una presentación así no puede terminar sin desafíos, ¿cierto? Aquí voy a comentar algunas cosas. Tenemos muchísimos desafíos, pero para decir algunos que son como muy relevantes en este momento, y ya se ha visto bastante en la presentación, o sea, el tema de avanzar en servicio es súper relevante y súper complicado también. Porque, como decía la Jimé, no es lo que hace el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene terreno, hace llamados, que hagan vivienda, etc. Pero este proyecto tiene la obligación de no solamente ser una acumulación de barrios en un sector que está despejado, sino que tiene que ser un nuevo polo urbano. O sea, tiene que ser un nuevo centro de desarrollo de todo el sector sur, poniente de Santiago. Entonces, no podemos seguir haciendo solamente conjuntos habitacionales, con placas comerciales, un colegio, no sé qué, sino que no. Esto tiene que ser un lugar donde efectivamente se genere empleo para Ciudad Parque, para Cerrillos, para todo ese cuadrante, etc. Y para eso es muy importante que se exploren alianzas público-privadas. O sea, eso no se puede sacar adelante solamente del Ministerio del sector público. Y para eso se requiere, como en muchas otras cosas, la voluntad política, que haya un consenso de que eso es lo que se quiere hacer. Y eso no es tan sencillo, no es algo que suena bastante de sentido común, pero llevarlo a la práctica es súper complicado. La ley 21.807, que es la ley de integración social, muy reciente, del año pasado, da algunas luces sobre lo que se podía hacer en este tema de alianzas público-privadas y es una de las misiones importantes que tenemos. Por supuesto tenemos que también avanzar más rápido en la generación de estos equipamientos complementarios, que ya también nos voy a explayar porque ya lo hemos dicho bastante. Hay temas como súper ya más puntuales y más prácticos, si se quiere, como gestión de la seguridad, que también Francisco lo comentó, la gestión del cierre perimetral de un proyecto de esta envergadura es súper compleja y se hace cada vez más compleja porque se van produciendo cada vez dinámicas más sofisticadas de robo de rejas, de gente que entra, de gente con autos tuneados que se meten y hacen pique, distintas cosas. O sea, no se puede imaginar la cantidad de sucesos que ocurren y nosotros no somos especialistas en eso, no tenemos los recursos para hacerlo, no tenemos el personal para hacerlo, entonces eso es una gestión súper compleja. El tema del espacio público también es súper complicado porque nosotros estamos inmersos en un municipio que tiene unos recursos acotados, que tiene unas capacidades acotadas y nosotros generamos mucho espacio público. O sea, y además en nuestros concursos incentivamos que sea el mejor espacio público posible. No quiere decir que sea costoso, de hecho todo lo contrario, tratamos de que sea con la menor mantención posible, pero con muy buenos materiales, pero involucra vegetación, que después se deteriora también, porque el municipio hace lo que puede hacer. Entonces, para esto también es muy necesario buscar otras herramientas de cómo se pueden hacer alianzas para que ese tema sea abordado y no sea una mochila para el municipio. Y bueno, por supuesto, diversificar el acceso a la vivienda, que es un tema siempre crucial y siempre importante para el ministerio, que ojalá los segmentos mayores puedan tener programas específicos para acceder a la vivienda, otras formas de tenencia, etc. ¿Ya? Esos son grandes temas. Yo creo que lo más importante y que cruza probablemente a todo esto es que el proyecto también vuelva a tener como una relevancia y un foco básicamente político, o sea que las autoridades se vuelva a identificar este proyecto como un proyecto relevante, porque claramente nosotros presentamos este proyecto y en la academia, en todos lados, es como lógico que es un proyecto importante, que es un proyecto grande, que es un proyecto que debiese abordarse quizás de otra manera, que debiese tener más apoyo. Aquí no es para quejarse ni nada, sino simplemente como para decir que estamos probablemente con un equipo bastante más pequeño de lo que debiese ser, lo que también nos obliga a ser muy eficientes y nosotros sacamos adelante bastantes cosas, pero se echa de menos que esto
pueda volver a ocupar un lugar como el que tú, no sé si como el que tú al comienzo, pero por lo menos un lugar así de relevante, y por eso también nosotros estamos acá también y vamos a presentar el proyecto cada vez que bueno, estamos ahí con alianzas con la academia, etcétera. Así que espero que no los hayamos abrumado demasiado. Muchas gracias. Redes sociales, LinkedIn. No está difícil eso. Oye, bueno, muchas gracias por la presentación. Tenemos un ratito para poder reflexionar con algunas preguntas, temas que queden dando vuelta. Voy a tirar la primera meta y después abierto el micrófono. Sobre todo, o sea, me parece que la presentación que ustedes hacen es como un baño de realidad. ¿Sí? Así como desde el desafío de la planificación, aquí estamos hablando de un magíster del proyecto urbano. Entonces estamos pensando en la escala urbana, estamos pensando grandes planos maestros, ¿cierto? Como el plumón grueso, ¿cierto? Como de la planificación. Pero también lo que muestran ustedes es como el paso siguiente, bueno, cómo desde lo planificado hay que avanzar a la construcción. Y me parece que la presentación es súper evidente de que esto implica un empuje político, pero también como astucia de poder usar las herramientas, instrumentos existentes, para poder darle bajada, habilidades, para poder hacer conversar a distintos, como que son otras capas de desafíos que me parece que queda súper en evidencia. Como en la presentación, te quiero agradecer, pero me parece que es súper relevante como pensar. Y en ese sentido, reflexiono en 3 puntos principales. Algunos tienen preguntas, pero se los dejo después de cómo las respondemos. Pero uno es como el desafío desde la construcción de ciudad, pero también desde un rol del Estado que no es el ejecutor, es un Estado que regula, que define estándares, que promueve, que gestiona. Pero ahí hay que ver si efectivamente para el desarrollador es atractivo entrar o no entrar. Tienen que saber entender desde las lógicas incluso de lo privado. El supermercado entra bajo sus lógicas, pero por otra parte con habitantes viviendo. Entonces hay una tensión que me parece que es súper como relevante de posicionar, y me parece interesante como de reflexión en torno a eso, porque ¿cuál es un frágil equilibrio, ¿cierto? Como, claro, ustedes dicen, mira, que ganas de, o sea, hemos ido aumentando el estándar, el requisito, ¿cierto? Pero hay que ir manteniendo, me imagino, las perillas súper bien equilibradas, porque claro, no se puede pasar 3 pueblos en requerimiento y se te declara de cierto en concurso y volviste a foja cero. Entonces, claro, yo creo que hay un desafío desde el desarrollo, ¿sí? Y el rol del Estado, y que un poco me gustaría como reflexionar en torno a eso, como desde los aprendizajes de ustedes en este tiempo, pero también en la relación con lo privado, que me parece súper relevante, porque efectivamente uno de los programas que se han logrado ir apalancando tiene mucho que ver también como de lo público, ¿cierto? Hay otros organismos públicos, pero mucho que cuesta, y no solo problema y el desafío de Ciudad Parque, de todos los desarrolladores, la salud y todos los desarrollos que he mencionado. El privado llega cuando quiere llegar, y bajo sus criterios, y con requisitos urgentes de miles de habitantes. Entonces, ahí hay un desafío. Entonces, eso es uno, el rol del Estado, y cómo el Estado puede promover, puede fijar líneas, pero también frente a ese frágil equilibrio. Después, lo otro con respecto a lo intersectorial, creo que ahí, Francisco, tú lo planteas muy bien y mostraste todos estos actores en el fondo inicial. O sea, el desafío que hay entre manos, porque cada actor tiene su agenda propia. Tú también me comentabas, Jimena, como, bueno, cambia la dirección del jardín o del CERCOF, y partimos de nuevo, hay que volver a reconquistar la dirección, esperar Contraloría, y ahí se te pasaron 3, 4 años y entre medio. Entonces, el desafío es intersectorial, que es evidente, es lógico, es todo, pero uno dice, bueno, o sea, ¿cómo avanzar en eso? ¿Y qué se necesitaría para que efectivamente sea, es tal vez la más intersectorial en la forma, o no? O definitivamente para lo intersectorial tiene que tener una baja política como un vamos, o sea, yo creo que hay una pregunta que es abierta, pero, o sea, como el desafío de lo intersectorial. Y lo tercero que me parecía como, y ahí plantearles también como me pregunta desde la lógica del laboratorio, me parece muy buena la imagen del laboratorio urbano, como de decir, entender de que es un espacio como de prueba, ¿cierto? Y de ir moviendo la aguja de lo existente, probando herramientas, me parece esto de el terreno por especie, food,
tomar todas las herramientas existentes y hacerlas probar. Pero ¿qué elementos de Ciudad Parque, por ejemplo, ustedes han visto que ha logrado permear el actuar del ministerio en otros espacios? Es como decir, mira, ¿sabes que esto también lo probamos acá? Y funcionó y hoy día se utiliza, no sé, en los PWATs, no sé si tienen algún ejemplo específico que ustedes digan, efectivamente funcionó como laboratorio y se exportó, se llevó como a otros casos puntuales. Bueno, no sé, sobre lo de la intersectorialidad, que fue más o menos lo que me tocó exponer, yo creo que sí, pues importante, muy importante la voluntad política. Y quizás debería haber alguna ley que obligue en el fondo a los otros ministerios a avanzar en el tema de la integración social, que no solo vivienda, sino que también servicio, equipamiento, conectividad, movilidad, etcétera. Porque claro, la mesa intersectorial también funciona por una voluntad política del ministro de Vivienda que lidera esto y decide empujarlo. Si no está esa voluntad desde el ministro para abajo, no va a suceder. Entonces yo creo que sí tiene que haber una normativa que nos obligue, más allá de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Eso como breve. Y sobre la exportación de algo que se haya aprobado en Ciudad Parque y se esté replicando, yo creo que, bueno, sí, este tema de solicitar en los llamados ciertos servicios, los criterios de diseño, que se incorporen, bueno, no solo a nivel arquitectónico, sino que haya accesibilidad universal, que haya vialidades con ciertas características, que también faciliten el encuentro de las personas en el espacio público, no solo a nivel de condominio, sino que de barrio. Yo creo que eso ha sido algo que se ha replicado también en otras regiones, como a nivel de Serbia. Porque también en otras regiones hay suelo público, hay suelo propiedad de Serviu, se desarrolla a través de esta herramienta de los planes urbanos habitacionales que impulsa el ministerio. Entonces, yo creo que Ciudad Parque en esto de incorporar criterios de calidad en las 4 o 5 escalas que presentó Juan Pablo, como plan maestro, condominio, vivienda, barrio, yo creo que eso un poco lo impulsó este equipo y se ha replicado como a nivel de Serviu regional. No sé si a nivel de, como decís tú, que existen estas sub y lo desarrolla un privado, pero al menos sí en el desarrollo de suelo público. Sí, yo creo que esto que yo comentaba también, de incentivar la calidad y de establecer criterios subjetivos de evaluación o cualitativos, eso también fue una pelea súper larga, o sea, y yo siento que también se ha depurado bastante y nos han pedido mucho nuestras bases de licitación y eso que se ha aplicado. Ya, yo creo que ha habido un avance, no es para arrogarse el éxito de todo eso, pero yo creo que efectivamente ha marcado una mejora. O sea, lo vemos en nuestros proyectos y lo vemos en muchos proyectos de la región o del país. Entonces, sí, el tema con el cuerpo con especies también, no sé si nosotros fuimos los primeros en aplicarlo, pero somos los que claramente tenemos más ejemplos. Y eso es algo que estaba en esa circular y que no se había identificado, o quizás hubo alguna experiencia donde eso fue un poco cuestionado, pero no sé, nosotros tratamos de llevarlo con el mayor rigor posible. Y efectivamente ha sido un tema que ha despertado mucho interés y yo sé que se está tratando de meter en muchos otros llamados. Esta es una historia corta, o sea, llevamos 5 años, no es algo que se pueda mirar mucho para atrás, hablando de esto en particular. Pero sí, o sea, yo creo que han habido impactos de ese tipo dentro de lo que se ha planteado en los proyectos, en vista de los resultados que se han tenido, que han permeado, yo creo, en otros servicios o en otros equipos. No, estaba pensando en lo que planteáis del rol del Estado. Sí, pues es súper importante este tema de estar como en una sintonía muy fina con los intereses también del sector privado, porque, como hemos dicho, esto no se puede hacer solo, o sea, ni siquiera los proyectos habitacionales, o sea, los desarrolladores finalmente igual son tus compañeros, o sea, me refiero a tu aliado, por así decirlo, o sea, tú no puedes hacerlo sin ellos. Y yo creo que ahí también está como la principal dificultad, porque como históricamente hay
no sé si en todos, pero hay una cierta desconfianza o quizá una lógica como de posturas encontradas entre lo que es público, lo que es privado, que ellos son privados, que nosotros somos públicos, y eso se ve en todas las cosas, o sea, desde el encargado, la gente que trabaja, etc. Y eso yo creo que es lo más difícil o lo que hay que tratar de romper. O sea, nosotros por lo menos en nuestro equipo también, para todo el desarrollo de los proyectos, de todos estos series de proyectos que hay en paralelo, nosotros siempre tratamos de ir juntos con los desarrolladores, tratamos de resolver todos los problemas que se puedan. Obviamente eso no significa que nosotros vamos a hacer cosas que no se deben hacer, pero sí tener una lógica de colaboración, ¿ya? Entonces, para poder avanzar en todas estas iniciativas que involucran, por ejemplo, un supermercado o otro tipo de servicio o lo que sea, es fundamental que esté esa confianza y que esté ese trabajo en equipo. Y eso, imagínate que yo no conozco toda la normativa, pero que esto saliera, esta posibilidad de convenios, colaboración público-privada, donde el Estado, por ejemplo, pone el terreno y se hace un convenio y se puede desarrollar con un privado. Eso, hasta antes de eso, yo creo que ni siquiera se podía hacer, o ni siquiera se veía como una posibilidad de que el Estado pusiera un terreno y un privado lo desarrollara, no sé. Entonces, siento que ese discurso todavía no se instala con la suficiente fuerza, y debería instalarse porque ejemplos internacionales están llenos, o sea, así es como se desarrollan los proyectos grandes, no sé, en Europa hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como un cambio de mentalidad, de visión, de que esto hay que hacerlo juntos, es lo que se requiere y lo que va a permitir que se pueda avanzar en estas iniciativas más grandes y más complejas. Oye, solo puedo complementar eso muy breve, y creo que como consejo es súper importante y que creo que es algo que plasmábamos los tres de distintas formas. Para el desarrollo de un proyecto urbano es súper importante entender hasta dónde llega tu margen de acción y a quién necesitas después de tu margen de acción. Porque te voy a hacer una referencia muy vieja como en los Sims, que era un juego donde hacíais ciudades. Entonces ya aquí voy a poner un colegio, aquí voy a poner un parque. Pero eso llega hasta que vais y tocáis la puerta del Ministerio de Salud y decís como, oiga, quiero poner un hospital acá. Y ahí se abre otro mundo que no depende de ti, que no depende de tus tiempos, que no depende de tu planificación. Entonces creo que es súper importante tener súper en cuenta que un proyecto urbano de esta escala, o escala mayor incluso, requiere mucho reconocimiento de tu margen de acción y de entender quién tiene que estar, o a quién tienes que sentar, o con quién conversar para lograr esa idea que tienes en la cabeza.